Bien, el día de hoy vamos a realizar otro problema de turbina Pelton. Que dice lo siguiente. Una turbina Pelton de un inyector se alimenta con un embalse cuyo nivel de agua se encuentra a 300 metros por encima del eje del chorro, mediante una conducción forzada de 6 kilómetros de longitud, ¿no? Y 680 milímetros de diámetro. El coeficiente de rozamiento de la tubería vale 0.032. La velocidad periférica de los álabes es 0.47 C1, ¿no? Esto corresponde a la velocidad U1. El coeficiente de reducción de la velocidad en la entrada del agua vale 0.97 y las cazoletas desvían el chorro un ángulo de 175 grados, ¿no? La velocidad del agua se reduce por ese motivo un 15%. El chorro tiene un diámetro de 90 milímetros y el rendimiento mecánico es 0.8. Vamos a determinar, ¿no? Las pérdidas en el inyector, las pérdidas en la tubería de conducción forzada y su velocidad, ¿no? Además de la altura neta, la altura de Euler, el caudal, el rendimiento manométrico y la potencia útil, ¿no? En el eje de la máquina. Entonces, vamos a ver aquí, inciso A. Bien. ¿Cómo sería? Primero vamos a calcular las pérdidas, ¿no? Bueno, primero calculemos cuál sería la altura neta, ¿no? Del, del coso, ¿no? Que nos estamos dando. En este caso, acuérdense que le había dado la fórmula que dice C1T, ¿no? La velocidad absoluta teórica. La velocidad absoluta teórica es igual a la raíz de 2G por la altura neta. Entonces, la altura neta, ¿no? Era la velocidad teórica al cuadrado dividido entre 2G, ¿no? Donde la velocidad teórica es C1 dividido entre alfa, ¿no? Entonces, sería C1 dividido entre, bueno, no alfa, perdón, ¿no? Pero gamma, ¿no? Al cuadrado. Entonces, HN, ¿no? Que es la altura neta, sería eh, 1 sobre gamma. Gamma, ¿cuánto vale? 0.97, ¿no? De acuerdo al problema. 0.97 al cuadrado multiplicado por 1 sobre 2 por 9.81 multiplicado por C1 al cuadrado, ¿no? Entonces, HN saldría 0.05422 C1, C1 al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, esta acá sería la altura neta, ¿ok? La altura neta que estamos encontrando del equipo, pues, ¿no? También la altura neta, ¿no? Bueno, está en función de la pérdida, ¿no? Las pérdidas, ¿no? Las pérdidas en la tubería, las pérdidas en la tubería, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fricción, ¿no? La fórmula de Darcy, multiplicado por L, por el diámetro de la tubería, y la velocidad al cuadrado dividido entre 2G, ¿no? Es la fórmula de Darcy, ¿no? ¿Qué más? Entonces, aquí, de acá, ¿qué podemos saber? La fórmula de Darcy, ¿no? El coeficiente de Darcy nos dice que vale 0.032. La longitud son 6 kilómetros, o sea, 6.000 metros. El diámetro es 680 milímetros, o sea, 0.68. La velocidad no sabemos cuánto vale, ¿no? Dividido entre 2 por 9.81. Perfecto. Entonces, las pérdidas en la tubería va a ser igual a 14.41 velocidad al cuadrado, ¿no? Esta sería la velocidad que circula por la tubería, ¿no ves? Si queremos saber la velocidad absoluta, ¿no? Sencillamente hacemos lo siguiente. El caudal que circula, ¿no? Acuérdense, era igual a pi cuartos por el diámetro del cuadrado del inyector por la velocidad absoluta, igual a pi cuartos por el diámetro de la tubería al cuadrado por la velocidad que circula por la tubería, ¿no ves? Entonces, perdón, velocidad nomás, ¿no? Velocidad. Entonces aquí la velocidad, ¿cuánto saldría? No se va esto acá, se va esto acá, y quedaría que la velocidad es igual a el diámetro del inyector dividido entre el diámetro de la tubería al cuadrado por C1. Entonces, el diámetro del inyector es 90 milímetros, o sea, 0.09. Y del tubo 0.68, ¿no?
al cuadrado por C1. Entonces la velocidad es 0.017 C1. Por lo tanto, las pérdidas, ¿no? Si reemplazamos esto de acá, acá, ¿no? Acá, ¿no? Nos quedaría que las pérdidas son 0.00 44.2 C1 al cuadrado, ¿no? Son las pérdidas por fricción. Estas son las pérdidas por fricción y esta es la altura neta. ¿Qué más nos dice? Fíjense, nos dice que tenemos una altura de nivel de 300 metros, ¿no? Aplicaríamos la ecuación de Darcy en este punto de acá, perdón, la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos de acá, y saldría que, ¿no? P sub 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2G es igual a P sub 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2G. Perdón, no, sería exactamente en este punto acá, pues, ¿no? Más las pérdidas por fricción, ¿no? Más las pérdidas por fricción, más las pérdidas por fricción, ¿no? Ok. Listo. Entonces, de acá fíjense que las presiones se van, ¿no? Se van las presiones, ¿no? Y aquí Z2 también, ¿no? Si ponemos aquí nuestra línea de referencia acá, ¿no? Quedaría en este punto, ¿no? Quedaría en este punto ahí lo que sería. Entonces, nuestra altura neta sería igual a Z1. Bueno, Z1 sería la altura neta. La altura neta. La altura neta, ¿no? Que vale 300, ¿no? Que vale 300. Aquí sería, ¿no? Pasaríamos al otro lado, ¿no? Sería 300 menos esta parte de acá, menos HF, ¿no? Si esto acá también se va, ¿no? Esto acá se va, entonces sería 300 menos HF, ¿no? Perdón, no. No sería, está bien, 300, ¿no? Que sería esta parte de acá también menos HF, ¿no? O sea, sería 300 menos las pérdidas por fricción, ¿no? Que sería 0.00442 C1 al cuadrado. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría? La altura neta también es igual a lo que hemos calculado acá. Es igual a 0.05422 C1 al cuadrado. Y esto acá es igual a 300, ¿no? Que era la altura neta total, ¿no? 300 menos 0.00442 C1 al cuadrado. Listo. De acá entonces finalmente no podemos despejar cuánto vale C1, ¿no? Entonces aquí C1, si despejamos, nos saldría 71.52 metros segundo, ¿no? Entonces, no, bueno, aquí esta parte sería, ¿no? Y aquí esta parte de acá es lo que tendríamos como la altura neta, ¿no? Aquí esto vale la altura neta, perdón. Eso es la altura neta. Y esto de acá es 300, ¿no? 300 igual a HN más HF, ¿no? De aquí sale, ¿no? Lo que es la altura neta, ¿no? Entonces, la altura neta, ¿no? Sería 300 menos esto de acá, que vale esto de acá, ¿no ves? Listo, ¿ok? Entonces, C1 quedaría igual a 71.52. De aquí entonces ya tenemos cuánto es la velocidad. Podemos encontrar entonces cuántas son las pérdidas en el inyector y cuántas son las pérdidas en la conducción, ¿no? En la conducción, ¿cuánto era entonces? Sería 0.00442 por 71.52 al cuadrado. Entonces nos quedaría 22.61 metros, ¿no? De pérdida. En el inyector, ¿no? Las pérdidas en el inyector sería C1, ¿no? De acuerdo, aquí fíjense la fórmula, C1, que valdría 71.52 al cuadrado, dividido entre 2 por 9.81 por 0.97 al cuadrado,
1 menos 0.97 al cuadrado, ¿no? Sencillamente utilizamos la fórmula que les coloqué ahí en pantalla, ¿no? Y esto le saldría 16.4 metros, ¿no? Que serían en total las pérdidas en el inyector, ¿no? Bien. Entonces, eso pasaría en el inciso A. Vamos al inciso B. ¿Qué tenemos? Dice la altura neta de Euler. Bueno, la altura neta, ¿no? Sabemos cuánto vale, ¿no? La altura neta es 0.054, no está acá. 22 C1, 71.52 al cuadrado. Entonces la altura neta es igual a 277.3 metros, ¿no? Acuérdense que tiene que cumplir esto. La altura neta más las pérdidas tiene que ser igual a Z1, ¿no ves? A Z1. Que Z1 vale 300, ¿no ves? Listo. Bien. ¿Qué más? La altura de Euler. La altura de Euler, ¿no? La altura de Euler, ¿cómo sería? Es igual a, es igual a 1 sobre la gravedad Cu2U2 menos Cu1 Cu1U1, ¿no? Ahora por favor. Bien, entonces aquí, ¿cómo sería, no? Acuérdense que les dije que las velocidades tangenciales son las mismas, ¿no? Las velocidades del chorro, ¿no? Son las mismas. Entonces, U1 es igual a U2, ¿no? U1 es igual a 2. Entonces, ¿cómo sería? Sería 1 sobre G Cu2 menos Cu1 multiplicado por 1, ¿no? Cualquiera sea el valor, ¿no? Entonces, sabemos cuánto vale C1, ¿no ves? Fíjense, acá dice la velocidad periférica en los álabes, o sea, U1, es igual a 0.47 C1, o sea, es igual a 0.47 por 71.52. O sea, es igual a 33.61. ¿Qué más? CU1 es igual a C1, ¿no? Y nos faltaría encontrar cuánto vale CU2, ¿no? De acá podemos encontrar lo siguiente. Habría que encontrar cuánto vale W1, ¿no? De la entrada, fíjense, W1 era igual a C1 menos U1. 71.52 menos 33.61. ¿Y esto cuánto vale? 37.91. Entonces, ¿cuánto sería el valor de W2? W2, fíjense que es un coeficiente de velocidad por W1. W2, entonces, ¿cuánto vale? Vale W1, 37.91. Y el coeficiente de velocidades es 0.85. ¿Ok? 0.85. Aquí no lo colocamos, pero bueno, siempre suele ser 0.85. Entonces aquí sería 32.22 metros sobre segundo, ¿ok? Entonces ya tendríamos W2. Con esto nos faltaría encontrar cuánto sería el valor de C2. Entonces, C2 es igual a, bueno, C2 al cuadrado es igual a U2 al cuadrado más W2 al cuadrado menos 2 veces U2 por W2 por el coseno de beta 2. Fíjense acá. Aquí dice que el ángulo de la calzoneta con el chorro es 75 grados. Entonces, beta va a ser igual a 180, beta 2, menos 175, o sea, 5 grados, ¿no? O sea, esto de acá sería 175, ¿ok? Esa parte de acá. Entonces, aquí, ¿cómo sería? C2 sería igual a la raíz de U2 vale 33.61 al cuadrado, más W2, 32.22, menos 2 por 33.61,
32.22 por el coseno de 5. Entonces, en total saldría C2 es igual a 3.2. 3.2 metros segundo. Entonces, para encontrar cuánto valdría CU2, ¿no? CU2, ¿cuánto sería? Habría que encontrar, ¿no? CU2, fíjense, CU2, ¿no? Que sería esta parte de acá. CU2 sería C2 por el coseno de alfa 2, ¿no ves? Por el coseno de alfa 2. Entonces, para encontrar, tenemos que encontrar cuánto vale alfa 2, ¿no ves? Alfa 2. Entonces, aquí CU2, ¿no? Sería lo que ya hemos dicho acá a ese lado. Habría que encontrar cuánto vale alfa 2. Entonces, de aquí podemos hacer lo siguiente. Seno de alfa 2 es igual a CM2 dividido entre C2. CM2 es igual a WM2, ¿no? WM2. Y WM2 es igual a W2 por el seno de beta 2. A ver, WM2 es esta parte acá, ¿no es? Entonces WM2 es igual a, fíjense, el ángulo, ¿no? Seno de beta 2 por W2, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría que alfa 2, es igual a el arcseno de W2, que vale 32.22 por el seno de 5, dividido entre 3.2. Entonces, alfa 2, ¿cuánto sería? 61.34 grados. Finalmente, entonces, ¿cuánto sería CU2? CU2 sería C2 multiplicado por el coseno de 61.34. Listo. Entonces, 3.2 por el coseno de 61.34. Sería 1.535. Listo. Entonces, la altura de Euler, 9.81, 1.535 menos C1, ¿cuánto vale? 71, ¿no? 71.52 por U que vale 40, perdón, 30 y algo, ¿no? U vale 30 33.61. Vale 239, 240, ¿no? 240 metros, ¿no? Mejor vamos a ponerlo nomás en decimales. 239.78. Listo. Listo. Entonces esta acá sería la altura de Euler. ¿Qué más nos pide? El caudal. Bueno, el caudal está fácil de encontrarlo, pues, ¿no? El caudal, ¿no? Es igual a pi cuartos por el diámetro del chorro, 0.09, ¿no? Multiplicado por C1, 71.52, ¿no? Entonces el caudal sería igual a 0.4548 metro cúbico segundo. Listo. Bien. Sigamos entonces. Vamos a borrar esta parte de acá, ¿no? Para poder seguir haciendo. Inciso D. Nos faltaría el inciso E y nos faltaría el inciso F, ¿no? Entonces, inciso D, E. Inciso E. Nos pide encontrar rendimiento manométrico. El rendimiento manométrico es igual a la altura neta dividido entre la altura, perdón, al revés, la altura de Euler dividido entre la altura neta. La altura de Euler, 240.239. 78. Y la altura neta era 277.3, ¿no? Por 100%,
la altura, bueno, el rendimiento manométrico les daría 0.8653, ¿no? Entonces, rendimiento hidráulico, ¿no? Es igual al rendimiento manométrico por el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico vale 1, 100%. 1 por esto de acá, 0.8653, ¿no? Lo mismo. Finalmente, entonces, A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, F aquí que tendríamos la potencia útil. La potencia útil va a ser igual al peso específico del fluido por el caudal que se turbina por la altura neta, multiplicado por el rendimiento total, ¿no? Entonces sería potencia útil es igual al peso específico, vamos a poner que es 9.81 kilonewton metro cúbico, multiplicado por el caudal 0.4548 metro cúbico segundo, multiplicado por la altura neta 277.3 metros, multiplicado por el rendimiento. El rendimiento total es igual al rendimiento hidráulico por el rendimiento mecánico. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería esto acá? 0.8, ¿no? Sí, 9.81 por 0.4548 por 277.3 por 0.8 por 0.8653. Va a salir 800, potencia útil 856.44 kilowatts. ¿Listo? Entonces, de esa manera encontraríamos cuánto es la potencia útil, ¿no? Que va a servir para que va a salir de nuestra turbina, ¿no? ¿Ok? De esa manera, entonces, encontraríamos todos los datos que nos pide el problema, ¿no? Ahora bien, vamos a ir al segundo problema. Dice, ok. Dice, se dispone de un aprovechamiento hidráulico con caudal constante en una corriente que fluye a un determinado caudal, ¿no? Tenemos un caudal de 750 litros segundo. Lo pasamos a metros cúbicos por día. 3.600 segundos es una hora. 24 horas es un día, ¿no? Por sería, ¿no? Un litro es igual a un metro cúbico. Sería 64.800 metros cúbicos por día. Bien, ¿qué más? Entonces, este va a ser el caudal que tenemos de manera diaria, ¿no? De manera diaria tenemos este caudal. Ok, ¿qué más? Un grupo turboalternador, ¿no? En complemento directo de 7 pares polos, sin rendimiento global de instalación 0.86%, absorbiendo el referido grupo de la aportación diaria de un caudal citado de 4.5 horas ininterrumpidas. Ok, entonces este es el caudal diario. Entonces el caudal que aprovechamos va a ser 6.400, bueno, 64.800 metros cúbicos por día, ¿no? Y tenemos un caudal diario de 4.5 horas. 4.5 horas, ¿no? Por, ¿no? 3.600 segundos, ¿no? ¿No? Una hora, 3.600 segundos. Entonces, en total sería, vamos a ver cuánto es. 6.480, 4.5 por 3.600, 4, ¿no? 4 metros cúbicos por segundo. 4 metros cúbicos por segundo al día, ¿no? Al día.
al día, ¿no? Entonces, bien, tenemos este es el caudal constante al día, ¿no? Por segundo, ¿no? Entonces, con el fin de incrementar la potencia hidráulica, se incrementa un salto neto utilizado y se acopla a la misma turbina 6 pares de polos, ¿no? Entonces, se supone que el rendimiento global no se modifica. Entonces, se pide lo siguiente, ¿no? Se pide la potencia en CB del primer grupo y el caudal. Entonces, el primer grupo que tenemos en el primer grupo, tenemos un caudal, ¿no? De 4 metros cúbicos segundo. Tenemos 7 pares de polos, ¿no? P es igual a 7. Tenemos una altura neta de 24 metros, un rendimiento global de 0,86, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra potencia? Nuestra potencia útil va a ser igual al caudal por el peso específico, por la altura neta, por el rendimiento dividido entre 75, ¿no? ¿Por qué 75? Es para que se convierta a CB, al caballo vapor. Entonces sería, el peso específico nos sería igual a 1000. El caudal, 4. La altura neta sería 24 y esto 0,86 dividido entre 75. Entonces la potencia nos va a dar 1100,8 CV. Listo. Entonces este va a ser el caudal. Este va a ser la potencia que se necesita, ¿no? Y el caudal, pues, que sería este caudal de acá, ¿no? Para el inciso A. Inciso B. Dice, salto neto a utilizar en el nuevo grupo y nueva potencia. Entonces, anteriormente, ¿no? Nuestra potencia anterior es igual a 60, bueno, nuestras RPM anteriores era 60 F sobre P. O sea, 60 por 50, estos pares de polos eran 7. Entonces era 4000, perdón, 428,57. En cambio, la nueva es 60F, ¿no? La nueva es 60F sobre P. La nueva dice que son 6 pares de polos, ¿no? Fíjense, 6 pares de polos. Entonces 500, ¿no? 500. Entonces, de acá acuérdense la relación que habíamos visto, ¿no? Tenemos un salto diferente. Entonces, la relación de semejanza era igual a H sub 0 sobre H es igual a N sub 0 sobre N al cuadrado. Entonces, sería H sub 0, ¿no? La altura anterior, ¿no? Era igual a 24. Y H es la altura nueva. La N sub 0 sería esta de acá, sería 428,57 dividido entre 500, ¿no? Entonces sería esto al cuadrado, ¿no? De acá entonces encontramos cuánto sería H. H sería 32,67 metros, ¿no? La nueva altura. Y nos pide la nueva potencia. La nueva potencia, la nueva potencia, ¿no? Sería P sub 0 sobre P es igual a H sub 0 sobre H 3 medios. Entonces, P sub 0, 1100,8, P que no sabemos cuánto vale, H sub 0, 428,57, perdón, 24. 24 dividido entre 32,67 al cuadrado, ¿no? De acá encontramos cuánto vale la nueva potencia. La nueva potencia va a salir 1760 perdón, 48,3 CV. ¿Listo? Con esto encontramos cuánto sería nuestra nueva altura y nuestra nueva potencia. Inciso C, nos dice bueno, el nuevo caudal. El nuevo caudal, ¿cómo sería? Sería caudal anterior dividido entre el caudal nuevo es igual a las RPM anterior entre las RPM nuevas, ¿no? Entonces, el caudal nuevo sería igual a Q sub 0, que sería 24, o bueno, 4, perdón, 4, multiplicado por 500 dividido entre 428,57. Entonces, el caudal nuevo sería igual a 4,7
metros cúbicos hora. Dice, además del caudal, dice el número de horas. Número de horas. Entonces, ¿cómo sería, no? Utilizamos 4 4 metros cúbicos por segundo al día, ¿no? Y utilizamos 4,5, ¿no? Horas. Entonces, el nuevo utilizaríamos 4,7 metros cúbicos por segundo, pero no sabemos cuántas horas. Entonces, sería 4 metros cúbicos por segundo por 4,5 horas que era anteriormente, por ahora 4,7 metros cúbicos por segundo. O sea, el nuevo grupo alternador trabajaría en total 3,8 horas, ¿no? 3,8 horas. Bien. Entonces, inciso D, la última, la capacidad. ¿Cómo sería la capacidad? Vamos a dibujar acá, ¿no? Aquí era la altura anterior, HN, ¿no? La altura anterior, H sub 0. La nueva altura es acá, H, ¿no? Esa es la nueva altura. Y esto acá, pues, es todo el área del embalse, pues, ¿no? Todo el área del embalse. Entonces, la capacidad nueva dividido entre la capacidad anterior va a ser igual a HN nueva dividido entre HN anterior. Perdón. Es HN anterior dividido entre H nueva. H anterior 24. H nueva 32,67. ¿No ves? Entonces, ¿cuánto sería? Sería 0,7348, ¿no? Entonces, la capacidad nueva de regulación, capacidad nueva, nueva de regulación, sería la capacidad 1 dividido entre esto de acá. O sea, 1,364 de regulación, ¿no? Bien, entonces sería nuestra capacidad nueva de regulación, ¿ok? Que es la que se utilizaría, ¿ok? Y con eso encontraríamos todo lo que el problema nos pide, ¿ya? Fíjense que es parecido al problema número 1 que hicimos, ¿no? Con algunos datos, solo la última parte quizás es la parte nueva, ¿no? De ahí todo lo demás es lo mismo.